Programa Afrosalud de la Policlínica de Barrio Sur. La iniciativa generó mucha polémica entre quienes consideran que es un logro necesario y quienes lo definen como una forma de fomentar la segregación. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Casa de Cultura Afro-Uruguaya, Edgardo Ortuño. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Primero, si te parece, Edgardo, para aquel que de repente está viendo, aquel o aquella que está viendo y no sabe qué es este programa Afrosalud, ¿qué implica? Bueno, importante saber que se trata de una policlínica municipal como tantas de las que hay, en este caso en el Barrio Sur, allí en Gonzalo Ramírez, a poquitas cuadras, a poquitos metros del cementerio central, donde naturalmente se atiende a toda la población, a todos y a todas, pero sin... O sea que puede ir cualquier usuario. Cualquier usuario, no hay una cuestión exclusiva para población negra ni afrodescendientes, pero sí el logro y lo importante de esta noticia es que se ha incorporado un servicio de Afrosalud que a partir de una donación del gobierno japonés incorpora una tecnología, un cromatógrafo de alta precisión que permite detectar, diagnosticar enfermedades prevalentes, es decir, que se dan más en la población afrodescendiente, como la anemia falciforme, ¿verdad? Que es una alteración de los glóbulos rojos que genera, bueno, además de la debilidad que genera la anemia, puede generar dificultades. Es una enfermedad genética, ¿no? Exactamente, es una enfermedad genética que afecta la calidad de vida, ¿no? Y además disminuye la esperanza de vida. Claro, ¿verdad? pero esa enfermedad se da fundamentalmente y se ve desarrollada en países de altura y se detecta a nivel de los recién nacidos. Sería mucho más lógico ponerla en el Pereira Rosell que en una clínica apartada. En realidad la enfermedad se puede detectar si se hacen los estudios, que es un reclamo histórico de la comunidad, ¿verdad? Que se hagan los estudios. ¿Por qué reclamo? Porque hay una prevalencia de un 10% en la población afrodescendiente contra una mucho menor prevalencia en la población en general. Hay estudios, por ejemplo, del doctor Daluz, Julio Daluz, que muestran, estudiando niños, cómo los niños en general tenían un 1% de prevalencia y los niños afro tenían más del doble. Es decir, estas son cosas que no se venían estudiando y que por lo tanto hay que empezar en algún lugar, ¿no? O sea que, pero el sistema de salud no atendía estos reclamos. El sistema de salud no tenía incorporado como debiera, o sea, a nivel universal, el diagnóstico de la anemia falciforme, que es a lo que apuntamos. No apuntamos ni apuntan las autoridades, lo han aclarado muchas veces, incluso el propio intendente Daniel Martínez, que este es el comienzo. Como todos los proyectos y todos los programas empiezan con un piloto y de ahí en más se extienden y se ha logrado además incorporando un aparato de alta precisión por una donación específica del gobierno de Japón. Pero no se manejó la posibilidad de ponerlo en el Pereira Rosell. Por lo tanto, bueno, eso es el Pereira Rosell, como ustedes saben, depende de las autoridades nacionales, ¿verdad? Esto fue un convenio con el gobierno departamental del gobierno de Japón. Se incorpora allí, insisto, es el principio de una política que creemos todos, y las autoridades están comprometidas en eso, que se debe universalizar. Entonces, yo leía en el mismo diario que se generó esta polémica hace poco una noticia, nuevo dispositivo para controlar la diabetes, ¿no? Y son noticias, como en este caso deberían serlo, que nos deben poner contentos a todos porque se trata de sumar a los servicios generales de salud que mejoran la calidad de vida de toda la población elementos específicos para aquellos grupos de poblaciones que tienen algunas prevalencias en algunas enfermedades. Aparece por lo tanto, uno, se pone en un lugar y saltan como si pudieran ponerse en varios, claro. Exactamente. Hay que elegir bueno, siempre. Obviamente siempre hay que empezar por algún lugar. No tengo el costo, pero es un aparato que tiene un costo importante. Sabemos de la vanguardia en tecnología de Japón, también sabemos de la solidaridad de Japón. Nosotros la hemos vivido en carne propia porque pudimos instalar la biblioteca y la sala multimedia en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya por una donación del gobierno de Japón. Pero lo que nos preocupa es que en vez de saludar el inicio de atenciones específicas que no van en contra de la atención del resto de la población, esa falsa oposición de que si atendemos a los que más necesitan en algún área, dejamos de atender a los otros,
no deberíamos incorporarla porque es falsa. Ahí se atiende a todo el mundo, a toda la gente del barrio. ¿Pero este programa Afrosalud va a funcionar algún día determinado de la semana y se refiere solo a este aparato para detectar la anemia falciforme o también tiene otras implicaciones? Bueno, hay otras enfermedades prevalentes, obviamente se está comenzando con esto, ¿no? Pero la idea es que la gente tenga un lugar de referencia, que esperemos incluso se extienda, para poder detectar esas enfermedades que se dan en porcentajes mucho más altos en la población afrodescendiente porque son heredadas de África y producto de la trata de esclavos de hace muchos años, ¿verdad? Entonces, no hay contradicción, ahí se va a poder atender todo el mundo. Lo que sí se incorpora es la detección con una tecnología que se incorpora, y es una buena noticia para el sistema de salud porque va a servir para esto y va a servir para detectar todo otro tipo de dolencias o de enfermedades en toda la población. No es un aparato solo para la población afrodescendiente. No, porque también quienes no son afrodescendientes también pueden padecer esta exactamente, en menor proporción, pero también pueden y la padecen. Sí, de en hecho, el caso de que haya algún agravamiento de dolor intenso o algún otro tipo de agravamiento de la propia enfermedad, requeriría de transfusiones u otro tipo de tratamientos que tendría que ser tratado en un hospital. O sea, que te parece Juan Carlos, Jaime, estás empapado de información médica, es excelente. Entonces, por eso, se reduce a una policlínica municipal cuando el problema para atender las necesidades de la población afrodescendiente debería tener un carácter más nacional. Es decir, se está haciendo una reducción a un tema local cuando debería ser una preocupación nacional. En realidad se puede ver al revés. Se está comenzando con una experiencia piloto, en vez de reducirlo, que va a permitir generalizar. Por algún lado hay que empezar, es bueno y yo creo que es una buena iniciativa. No, hubiera sido un buen gesto del intendente de decir, Japón, vamos a hablar con el Ministerio de Salud Pública para que esto sea de carácter nacional. Hay conversaciones. Sí, pero no se hizo en este caso. Lo que yo digo es, no es contradictorio empezar y hacerlo en un lugar y que el diagnóstico esté ahí y que después se atienda de acuerdo al diagnóstico. En un lugar que además sabemos, es el barrio sur, está al lado de Palermo, que hay una concentración de población negra mayor al resto de la ciudad y por lo tanto se está acercando un servicio de salud en un lugar, yo invito a visitarlos, que está abierto a todos los ciudadanos del barrio y a todos los ciudadanos de Montevideo. Por lo tanto, hay un error cuando se dice que hay segregación y hay un error grave, yo creo que de desconocimiento cuando se dice que no es necesario, ¿verdad? Sí, bueno, eso iba, ¿no? Porque Gloria Rodríguez, que es la única diputada negra de esta legislatura, hizo declaraciones fuertes, aparte de anunciar que va a citar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, a Daniel Martínez, al intendente, y después le dijo al observador que tiene un enfoque étnico, racial, intercultural e inclusivo que fomenta la segregación. Dijo que se entra en el centro una suerte de estigmatización del afrodescendiente, en un manoseo de la persona. Dice, ¿qué se hará después? ¿Barrios para afrodescendientes para lograr inclusión social y acceso a la vivienda? Esto no incluye, sino que divide. Y ya vos le respondiste porque no estás nada de acuerdo, obviamente, ¿no? ¿No sentís que estigmatiza? Primero me parecen graves las afirmaciones. Me parece que son fruto del desconocimiento, quizás por haber trabajado poco en el tema, de la necesidad de complementar las políticas universales en materia social que se aplican a toda la población con políticas específicas cuando hay poblaciones que tienen rezagos o postergaciones específicas. En el caso de la población afro está demostrado internacionalmente y acá por el propio censo nacional del Uruguay, el doble pobreza, el triple de indigencia, mayor prevalencia en enfermedades, rezago en educación. Hoy ustedes estaban hablando del inicio de la educación, hay un rezago importante, por lo tanto creo que lo primero que hay es desconocimiento de la necesidad de aplicar estas políticas. Y segundo, hay una mala interpretación. En vez de segregación, lo que se busca con estas políticas es inclusión, porque incluir, ¿qué es? Integrar igualando las oportunidades, ¿verdad? Y atendiendo las debilidades que pueden traer determinados colectivos para que puedan convivir y desarrollarse libremente y en convivencia con el resto de los ciudadanos. Entonces, lejos de haber segregación, lo que se apuesta es inclusión. O sea que Afrosalud en realidad llegue a todo el sistema. Exactamente, y confiamos en que así va a ser porque hay compromiso de las autoridades. ¿Esto de Gloria es algo político partidario para vos en el fondo? ¿O es un error de información? Bueno, o hay desinformación o no se comparten las políticas específicas para los sectores postergados, lo cual es válido. Bueno, pero ella es afrodescendiente también, ¿no? Pero hay que decirlo.
o realmente se tiene un error de interpretación. Yo creo que no quisiera que estas cosas fueran políticas partidarias, aunque parece que porque lo hace el Frente o lo hace el intendente Martínez, que muchos dicen que puede ser presidente, se le critica, sino no puedo entender como algo que beneficia a la salud de la población y en particular que atiende un largo reclamo de su propia comunidad, porque como tú dices es afrodescendiente, lo critica. Ahí es donde algunos dicen, bueno, pero esto puede ser político. Pero la propia denominación del programa, que diga Afrosalud, cuando es un aparato que está abierto a toda la población, cuando si bien no es la misma incidencia, también existe la anemia falciforme en otra población que no es afro. ¿No es lo que lleva a hablar de estigmatización? ¿Podría ser que se incorpore un aparato para una enfermedad, para detectar una enfermedad que es prevalente y que se informe sin llamarse así? La estigmatización de la población afro o negra, como me gusta decir a mí también, no viene por estas cosas, ¿verdad? Viene fruto de una larga herencia de postergación desde la esclavitud hasta una inserción desde abajo en la sociedad que ha generado una división de tareas, de roles, de valoración descalificante hacia la población afro. Lo que justamente combate esa estigmatización es visibilizar el problema y atender aquellas situaciones de desigualdades que persisten en esta población, como lo han demostrado las cifras oficiales. Entonces, no entendemos la virulencia del planteo, no compartimos para nada que signifique segregar, atender a aquel que más se necesita. El mismo argumento se utilizó hace años cuando se implantó el plan de emergencia. Pero en la educación, atender a algunos ejemplo, en especial. Y bueno, se bajaron un 30% de la pobreza. Si se atendiera en educación, que se llamara afroeducación, no sería una manera de estigmatizar, porque la educación es la misma para todos y la salud también. La educación es la misma para todos, pero los contenidos de la educación no incorporan los contenidos de todos. Por ejemplo, y vas a mi palo porque yo soy profesor, acabo de tomar exámenes en el IAB hace pocas horas. En el sistema educativo nosotros, por ejemplo, planteamos que tiene que haber más información sobre el aporte y la presencia de la población afro, y no transmitir que lo único que había era un señor Ancina que le cebaba mate a Artigas, cuando los historiadores ya sabemos que era el nexo con los indígenas que lo apoyaban, con los argentinos que lo apoyaban y que lideraba muchos de sus destacamentos. Entonces, con esas situaciones, sin querer, también en el sistema educativo reproducimos preconceptos. Unos sirven y hacen tareas poco calificadas, otros mandan, dirigen y hacen. Entonces, cuando se habla de políticas, por ejemplo, etnoeducativas, que existen en Brasil, que existen en Colombia y que antes existieron en Estados Unidos, no pensemos que estemos inventando la pólvora con estos reclamos, ¿verdad? O con estos planteos. Cuando se habla de eso, lo que se habla es de incluir la diversidad y educar en la diversidad, atendiendo a quienes tienen mayores desigualdades para nada más ni nada menos tener una mejor convivencia, igualdad de oportunidades para todos. Bien, Edgardo Ortuño, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Buena jornada. ¿Nos vemos mañana? Sí, señor.